Bueno, buenos días con todos. Es un placer para mí estar apoyando este webinar de Heirloom Cacao Preservation. Mi nombre es Jenny Samaniego. Yo soy la fundadora de Conexión Chocolates. Conexión Chocolates es una empresa que produce chocolate sostenible, impulsado por el terruño y elaborado en origen. Soy miembro del directorio de Heirloom Cacao Preservation y también la fundadora del Cacao and Chocolate Summit. El día de hoy estamos aquí reunidos muy gratamente para poder conversar sobre un tema muy interesante que es la importancia de identificar y preservar variedades de cacao ancestrales. Estoy muy contenta de estar aquí presente con ustedes y también de introducirles a los participantes, a los ponentes. Y bueno, les comento que hemos venido preparando este panel para ustedes. Y bueno, vamos ahora a poder escuchar de cada uno de los ponentes. Nuestros ponentes son profesionales que tienen mucha experiencia en la industria y quienes nos ayudarán también a reflexionar sobre este tema de tanta importancia para el sector cacaotero. Vamos a tener primero a John Quijo. John Quijo es el director de sostenibilidad de Guitar Chocolate. John es un veterano del cacao de especialidad y ha trabajado en importación y exportación. Ha hecho programas de abastecimiento y muchas otras facetas de la industria. John comenzó su aventura en el cacao en 1991 cuando ayudó a crear una empresa exportadora de cacao en Venezuela. Asimismo, John tenía una empresa de cacao de especialidad en el 2002 y hasta el 2008 que se llamaba EcoTrade. Luego de eso, John se conectó con Cho en el 2008 y ayudó a crear el programa de Cho Source. Y luego en esto llevó tecnología e innovación al origen y recompensó a los agricultores en función a la calidad y sabor del cacao. En abril del 2014, John se incorporó a Guitar Chocolate como director de sostenibilidad. Entonces, en este momento vamos a escuchar a John Quijo. John nos va a hablar en el panel sobre la perspectiva del cacao y la producción del cacao en la industria. Bienvenido, John, y muchas gracias. Gracias, Jenny. Que puedo también añadir que también soy miembro del directorio de Heirloom Cacao Preservation Fund y es un honor estar con ustedes y es un área de mucho interés y mucha pasión para Guitar Chocolate y Gary Guitar personalmente, que no perdimos la diversidad y la riqueza del sabor de cacao de las diferentes variedades que existen. Entonces, con eso comenzamos. La próxima. Gracias. Entonces, Guitar Chocolate es una empresa familiar. Fue fundada en 1868, hace 154 años, por Etienne Guittard. Y ya estamos en la quinta generación de la dirección de la empresa por la familia Guittard. Gary Guittard es el principal, está aquí todos los días. Su hija Amy Guittard lidera la parte de mercadeo y desarrollo de la marca, y su hijo Jesse en administración, y también el sobrino Clark Guittard en el área de ventas internacionales y también domésticas. Como comentó Jenny, mi título es director de sostenibilidad, pero pero una gran parte y el enfoque de nuestro trabajo de sostenibilidad comienza con la calidad y perfil del cacao. Entonces, muy relacionado a lo que vamos a hablar hoy. Voy a intentar dar una visión macro a la producción de cacao y ir viniendo más al detalle, viendo la parte de genética
y variedades que Wilbert Phillips va a continuar. Y de ahí hablará nuestro compañero en el área Diego. de Diego, sí, Diego Sacuicela, de Ecuador, de la área de cómo, un ejemplo de cómo preservamos en HCP una designación. Entonces, con eso arrancamos. Próxima pantalla. Ok, esa es una imagen de la producción y consumo de cacao en el mundo, del ICO. Y lo que quiero ver que, como sabemos mucho en esta llamada, la concentración de producción en África, con 74% de la producción, las Américas con 20%, lo que Asia y la Oceanía, que es más que todo Indonesia y algunas islas, incluyendo Madagascar. No, quizás Madagascar está en África, pero está muy concentrado, como ves, mucho más que hace 20 o 40 o 50 años. Y en el lado de consumo, al lado derecho de la pantalla, también está muy concentrado el consumo. Si ves en Europa, las Américas, Asia, y más en los últimos 10 años en África, ya Costa Marfil y Ghana, Nigeria, algo en Camerún, procesando el 23% de la producción mundial, y este porcentaje creciente. Lo que resulta es que esta concentración tanto de producción como procesamiento ha contribuido a una reducción en la diversidad del chocolate y el cacao siendo producido en torno al chocolate producido y la oferta a los consumidores. Sí, próxima pantalla. Ok, aquí está la cuestión de precios. Esa es una imagen también del ICO, del último estadísticas trimestral de agosto, y ve en la línea azul es el precio en términos fijos, el rojo en precios actuales y las barras amarillas es el inventario llamados, el ratio, el porcentaje de inventario a consumo. Y lo que a mí la parte quizás más importante ver aquí es la línea azul. Además de este spike, ese punto muy alto que de los 70. Si ves, desde los 2004, 2005, los 2000, los últimos 24 años, ha sido relativamente estable. Y del 2008, 9, 10. Y esos son en términos fijos, en dólares del 2021, 2022. ¿Qué quiere decir? Que no ha aumentado en términos reales, no, en términos de comparado a la inflación y el costo de la vida de los productores. Y es parte del problema, parte importante del problema, en que no hay tanto no hay suficiente incentivo a los productores para enfocar en calidad y menos en enfocar en las variedades que quizás producen menos, porque tienen un perfil muy complejo, perfiles únicos, perfiles que permiten a los chocolateros desarrollar productos distintos, de alta calidad y con un precio que puede transmitir al productor. Próxima pantalla. Esa es una imagen de la organización Cacao de Excelencia, donde ves a la barra derecha el mercado bulk, o el cacao volumen, que representa el 90% del mercado, un 10% del mercado que quizás es mucho menos, en realidad, el cacao fino de aroma. Y lo que intenta hacer Cacao de Excelencia y lo que quizás estamos intentando hacer muchos en la industria es
a separar de ese mercado bulk lo que es realmente de mejor calidad, intentando impulsar productos nuevos. Y está sigue la parte de arriba del mercado, el cacao fino y de aroma. Y ese trabajo se logra a través de inversión, a través de manejo, y tanto de cosecha y post cosecha, y separando y mercadeando por separado el cacao mejor. Próxima pantalla. Esa es otras imágenes. La figura a la derecha tienes otra representación del ICO, del porcentaje de producción, y se ve la dominancia de África aquí, las Américas, Asia. Y imagina si pusimos un punto de lápiz, eso sería el cacao fino, y el casi invisible sería el cacao heirloom. Pero son estos cacaos que ni figuran ahí, que son lo que pueden hacer crecer el valor para los productores. A la derecha es otra visión del mercado que fue presentado por el FCCI, o el Fine Cocoa and Chocolate Institute, y fue a su inicio en 2015 en base de cifras del ICO. Ese trabajo está siendo actualizado por el FCCI en este momento y va a ser presentado en el Northwest Chocolate Festival el mes que viene en Seattle. Entonces, ellos intentaron separar lo que lo podemos llamar el segmento premium ultra, el ultra premium. Es un cacao que, como ves ahí, que puede vender entre $5,000 y $10,000 la tonelada. Y ellos estiman que había más o menos 12,000 toneladas en el mundo de cacao que se puede lograr ese tipo de precio. Y la parte alta de 10,000, conozco quizás un ejemplo, no más. Pero hay bastante cacaos hoy en día que se logra vender a 5,000, 4,000, y algunos por encima de esto. Pero es un mercado muy pequeño, súper pequeño. Ahora, el mercado premium, fine, ellos pusieron un volumen mucho más grande aquí, de 230,000 toneladas métricas. Ahí ellos están intentando separar lo que es cacao de Ghana de muy buena calidad, o cacao incluso de Costa Marfil de buena calidad, o el cacao de Ecuador, que puede ser de buena calidad, pero no tan premium, fino, para hacer barras únicas, etc. Y otro segmento que no había sido calculado antes, que se llama el área de bulk, que está certificado Fairtrade o Rainforest, que también genera mejores precios para los productores. Pero nuevamente en todo esto, la imagen es que el mercado para heirloom es pequeño, y ese mercado fino y heirloom que estamos hablando hoy. Próxima pantalla. Por aquí tengo algunos retos y oportunidades, y eso creo que va a dar apertura a lo que va a conversar el doctor Wilbert Phillips. El material de siembra disponible a productores hoy en día viene de una piscina genética bastante angosta, bien sea la colección Pound o otros que fueron desarrollados en el principio del siglo pasado. No varían tanto. ¿Okay? Y el perfil disponible es relativamente angosta, tanto como la genética. Y es eso como un ejemplo. Yo también soy miembro del panel técnico, el panel de catadores de Cacao Excelencia. Y estamos terminando catar 230, 240 muestras de todo el mundo de mejores cacaos de 50 y tantos países. Y yo estoy como 3/4 ya al final.
Y la variedad no es tanto. Y eso me da la impresión y me recuerda a mí la importancia de Heirloom. A esos cacaos que realmente son únicos y que se distinguen aún entre los cacaos fino. No sé, en esos meses me ha recordado de esta importancia. Como vimos en las pantallas antes, esa concentración de producción, la concentración de procesamiento, ha aumentado esa limitación, pero a la oferta disponible tanto a productores como a chocolateros. Y el último reto es el crecimiento del CCN 51 en América Latina, en Ecuador en particular, donde ya algunos dicen que anda por el 75% de la producción de Ecuador. Y el otro 25% de la cacao nacional ya no está ni siquiera separado. Poco, quizás el 5 o 10% del cacao nacional está actualmente separado del CCN. Y eso ha tenido su impacto en Ecuador, obvio, pero también en Perú, donde el crecimiento del CCN ha sido significativo, en Colombia, aunque todos esos países tienen una diversidad de cacao muy lindo. Y hay oportunidades, como dice, aunque el mercado ultra premium y premium es muy pequeño, está creciendo rápidamente, aún a pesar de la inflación, ha desacelerado un poco el crecimiento este año, pero sigue creciendo. No tengo cifras a la mano para hoy, pero ha crecido entre el 10 y 15% hace años. Y ese crecimiento continúa con productores, con consumidores interesados en dónde viene su cacao, interesados en ofertas distintas de diferentes países. Entonces hay muy buena oportunidad para cacao Heirloom y cacao que, como decía antes, aún se distinga entre cacaos finos que también están creciendo. Ese quizás el último punto aquí, que eso ha crecido la oferta, la disponibilidad de cacaos finos. Y eso viene de mayores conocimientos y inversiones en procesos post cosecha y cosecha. Y también en la transparencia y nuevos modelos de suministro de cacao, del origen a chocolateros y de chocolateros en la transparencia de dónde viene su cacao. Entonces, todo eso da oportunidad a los productores de cacao de todo el mundo, pero quizás con una letra de caución o de precaución, de que como hay tanto cacao muy bueno hoy en día, no te puedo decir cuántas ofertas tenemos de cacao de $5,000 que no podemos consumir para distinguirse de esos cacaos bien preparados, cacaos aromáticos bien tratados. La importancia de distinguirse y que los productores y exportadores se distinguen con cacaos más únicos a su región o a su finca. Esos son los cacao Heirloom. Esos son cacao de genética distinta, interesante y diversa. Y eso creo que va a continuar a dar nuevas oportunidades a productores y también a la industria chocolatera y de último y más importante a los consumidores para que demanden ese cacao y paguen buenos precios para el chocolate, para que podamos pagar buenos precios a este cacao tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Joe, por la perspectiva. Realmente son puntos muy interesantes que tenemos que considerar dentro de este tema que estamos tratando el día de hoy. La importancia de identificar y preservar variedades de cacao ancestrales.
Quería también, antes de presentar a nuestro panelista, a Wilbert, me gustaría darles unas notas para que por favor lo consideren. Si es que tienen alguna pregunta, por favor pueden ponerla en el chat. Al final de la presentación va a haber una rueda de preguntas, quienes en este caso nuestros expertos podrán responder sus inquietudes, y también para que consideren que esta presentación se está grabando y se publicará con subtítulos en inglés en el canal de HCP de YouTube en las próximas semanas. Sin más, vamos ahora a escuchar de Wilbert Phillips Mora. Wilbert nos va a hablar sobre el cacao fino de aroma, centrándose en las variedades Heirloom. Wilbert Phillips Mora es el doctor Wilbert Phillips Mora, es un experto en enfermedades de cacao, recursos fitogenéticos y mejoramiento genético del cacao, con más de 35 años de experiencia. Wilbert realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Reading en el Reino Unido y complementó su formación académica con estudios con eventos en América, Europa, África y Asia. Trabajó en el CATI desde 1986 al 2017 como docente del posgrado, curador de la colección internacional de germoplasma de cacao y jefe del programa de mejoramiento de cacao. Wilbert, te paso la palabra. Sí, buenos días. Te escuchamos, Wilbert. Muy bien. Buenos días a todos. Un caluroso saludo a todos los oyentes y los que nos están viendo en este momento. Y un especial saludo también a los compañeros de México y Centroamérica en la celebración de este aniversario de nuestra independencia. Voy a hablar un poquito sobre la diversidad genética del cacao y cómo aprovecharla a nivel de fincas. Siguiente. Es muy interesante notar que, bueno, el cacao surgió en uno de los sitios más emblemáticos del mundo en términos de diversidad genética. Aproximadamente 85% de las especies del mundo se encuentran en esta región, en la cuenca amazónica particularmente, que abarca aproximadamente 8 países y 75 millones de kilómetros cuadrados. Se podrán imaginar ustedes entonces, como decía el doctor Bartley, la gran diversidad genética que pudo haber desarrollado el cacao tras muchos años de evolución en esta área, dado que cada cuenca o cada río puede generar diversas variedades nuevas que muchas de ellas no han sido contabilizadas. Entonces tenemos básicamente que el origen del cacao es emblemático, sobre todo por la zona en que se produce, que ofrece grandísimas oportunidades de variabilidad. Siguiente, por favor. Next. El cacao tradicionalmente se indica, bueno, que su origen se dio en la cuenca amazónica y posteriormente se dio una dispersión a Mesoamérica aproximadamente hace 3.000 millones de años. La información ha sido actualizada con recientes estudios desde el punto de vista arqueológico que nos indican que la domesticación, contrario a lo que se pensaba, se realizó más bien en Ecuador, en estudios realizados en esta finca en Santana, la Florida, el sitio de la Florida, se encontraron evidencias muy contundentes que indican que el uso del cacao es muy antiguo, aproximadamente de 5.300 años, o sea, casi duplicando los registros que tenemos en Centroamérica. Siguiente. A partir de esta región amazónica, el cacao se ha diseminado a prácticamente todos los continentes. Ahora es sembrado ya no en 3, sino en 4 continentes, considerando que España ya está produciendo cacao en las Islas Canarias. Esta diseminación, quiero llamarle la atención que conforme nos distanciamos del centro de origen del cacao,
reducimos obviamente la diversidad genética. Entonces, por eso es que en muchos sitios tenemos plantaciones bastante homogéneas, constituidas en mucho por materiales de tipo amelonado, básicamente, y también cruzamientos con el tipo criollo, que fueron las primeras variedades que se diseminaron a nivel mundial. Siguiente. Next. Ok. Por esta razón, en forma antigua se clasificaron tradicionalmente las variedades de acuerdo a lo que comúnmente se estaba produciendo a nivel mundial. Se clasificaron entonces en el tipo criollo con características muy particulares de mazorca y de semilla, la semilla es blanca. El tipo forastero, que realmente corresponde a un tipo amelonado, a eso se refiere esta clasificación, dejando por fuera, obviamente, muchos otros tipos que conforman el grupo de los forasteros. Estos dos materiales, producto del uso en las fincas, se fueron hibridizando naturalmente hasta llegar a producir variedades de tipo trinitario que son predominantes en este momento en Centroamérica, por ejemplo. Adelante. Siguiente. Cuando Montamayor hizo el estudio hace algunos años, encontró entonces que la mayor diversidad genética, como era de esperar, se encuentra en la olla amazónica. Cada una de las variantes se encuentran muy cercanas, por ejemplo, países como Perú y Brasil, que son los que contienen en sus territorios la mayor cantidad de áreas influidas por el río Amazonas y sus vertientes. Es interesante notar que es probable que muchas de las variedades que se han desarrollado en esta área todavía no han sido contabilizadas. Por eso, por ejemplo, además de los 10 grupos genéticos que Montamayor definió, ya se están encontrando otros grupos de diversidad en sitios, por ejemplo, en Bolivia. Entonces, podemos llevarnos muchas sorpresas cuando básicamente todo el material genético sea estudiado en esta región. Adelante. Next. Ok. La diversidad genética del cacao decimos que se concentra en la olla amazónica y ha habido esfuerzos muy interesantes a nivel mundial a través de un sistema global para la conservación de estos recursos genéticos que básicamente tiene tres actores principales, dos colecciones internacionales, una ubicada en Costa Rica, en el CATIE, otra ubicado en la Universidad de West Indies, en Trinidad y Tobago, y un centro de transferencia intermedia de germoplasma, que es el encargado de mover materiales de una región a otra con bastantes medidas de seguridad, que está ubicado en la Universidad de Reading. Adelante. Le llamo la atención de que aquí se representa de nuevo los grupos genéticos encontrados por Montamayor, y podemos observar que un porcentaje muy alto de las siembras comerciales depende básicamente del grupo de los forasteros. Esto en el pasado se decía que era aproximadamente del 95% de la producción mundial dependía de este grupo. Ahora sabemos que, o ha sido actualizado, que aproximadamente el 70% de las variedades que están en producción en este momento corresponden al grupo amelonado. Esto obviamente causa un gran reducción en términos de posibilidades para desarrollar materiales, por ejemplo, de alta calidad industrial, y también un desaprovechamiento obvio de muchas oportunidades que existen en los grupos genéticos restantes. Adelante. Siguiente. Dada la dispersión, sobre todo en Latinoamérica, de muchos de estos materiales, encontramos una diversidad genética muy importante en las fincas de los productores. Aquí se encuentran combinaciones genéticas que pueden resultar ser muy valiosas e incluso muy raras en términos de combinación, que deberían ser buscadas y obviamente explotadas en su momento. Adelante. Esto traté de resumir en esta figura,
más o menos lo que tenemos experiencia que encontramos en las fincas de los productores. Hay una mezcla normalmente en mayor o menor grado de las variedades originales que ellos tienen, variedades introducidas principalmente de semilla y recientemente variedades de tipo clonal. Hay definitivamente una tendencia en el mundo hacia las variedades clonales. Obviamente eso tiene ventajas y desventajas. Desde el punto de vista de las ventajas, bueno, sabemos que las plantaciones uniformes de tipo clonal tienen algunas ventajas fitopatológicas, por ejemplo, si el material tiene resistencia, ventajas de producción, de uniformización de la producción en términos de árbol, pero también tiene una consecuencia que es que se reduce la diversidad genética en las fincas y en las regiones. Y esto obviamente enciende las alarmas de las personas que estamos interesados en rescatar muchos materiales que eventualmente se podrían perder. Adelante. Siguiente. Como ejemplo de esta diversidad genética, en Centroamérica tenemos una condición, creo que es particular en relación a otras áreas. Más o menos entre los años 76 y 89, el CATI distribuyó en gran parte de esta región aproximadamente 26 millones de semillas híbridas, y eso básicamente correspondía a grupos trinitarios. En este momento es la base, junto con otros materiales clonales y otros materiales introducidos de otros lados, es la base genética de la región centroamericana, que le da características de un cacao trinitario muy apetecido por sus condiciones o sus características de alta calidad organoléptica. Adelante. En la finca Terciopelo, que es una designación de Heirloom, ¿verdad? Encontramos esta amplia diversidad genética, al menos en frutos. Sabemos ya la composición genética, por ejemplo, de esta finca. Ha sido aprovechada seleccionando materiales específicos dentro de ella que corresponden básicamente a materiales de tipo trinitario. Adelante. En Ecuador tenemos una situación muy particular. Allá la predominancia inicial del material genético conocido como la variedad nacional hace que la composición genética de algunas fincas, ¿verdad? Tenga presencia de esos materiales. La evolución de las variedades a nivel de finca obviamente está sufriendo un cambio significativo con la introducción del CCN 51. En esta nota de James Quiroz se indica que el CCN 51 hace tal vez 5 años representaba el 50% del material producido en Ecuador. Solamente la otra mitad tenía o variedades puras en un 13%, o variedades mezcladas o híbridas en un 37%. Esta cantidad se está reduciendo conforme el CCN 51 va tomando más importancia. Adelante. En un estudio que, bueno, tuvimos la oportunidad de visitar esta zona de Apovinces, que son aproximadamente más de 300 productores de cacao en la zona de Vinces, Ecuador. Es una designación HCP también. Los frutos ya no muestran tanto variación porque son frutos devenidos de materiales de tipo nacional. Sin embargo, cuando se realiza el estudio genético, podemos observar efectivamente la predominancia de esta variedad en los árboles. Sin embargo, hay presencia de también grupos genéticos como forasteros, como criollos, como del Alto Amazonas. Esto ofrece oportunidades importantes a nivel de finca, porque lo que significa es que tenemos híbridos, y dentro de la reproducción sexual que se da dentro de estas plantaciones, podemos rescatar materiales únicos, árboles únicos, que podrían constituirse en variedades notables en el futuro cercano. Adelante. Siguiente. Next.
Bueno, ¿cuáles son las oportunidades que realmente ofrece estas diversas variedades a nivel de agricultor? Bueno, esto ofrece obviamente una diversidad genética importante donde podríamos rescatar combinaciones de genes únicas, por ejemplo, para la adaptación de los materiales al cambio climático, para seleccionar materiales de alta calidad, resistentes a enfermedades y plagas y obviamente tolerantes a factores abióticos diferentes. Adelante. Next. Siguiente. Next. No, la anterior, esa. La rica diversidad genética in situ que ofrecen estos materiales entonces nos permitiría eventualmente seleccionar variedades que sean tolerantes a sequía, a altas temperaturas, a salinidad y variedades que ya han estado adaptadas en las condiciones ambientales propias, incluso en sitios como Piura, por ejemplo, que están sometidos a unas condiciones de sequía más drásticas que en otros sitios. Adelante. Ese es parte de un estudio que realizamos nosotros en CATIE, donde podemos observar que hemos encontrado genes de resistencia en variedades distribuidas a través de todo el rango de distribución geográfica del cacao en la Amazonía suramericana. Esto lo que nos está diciendo a nosotros es que esta diversidad que está presente a nivel natural podría haber sido traspasada incluso a plantaciones comerciales en sitios cercanos a estos centros de diversidad genética. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que las plantaciones de cacao de muchos agricultores podrían ofrecer combinaciones interesantes incluso para la resistencia a enfermedades tan importantes como la moniliasis. Next. Y para calidad ni hablar, porque ya sabemos desde hace mucho tiempo que se han generado materiales que han sido muy exitosos en los mercados, como el Chuao de Venezuela, como el Piura, el Nacional, el Trinitario Centroamericano, etcétera. Son materiales que tienen un gran potencial, son buscados como variedades finas y de aroma y obviamente está asociado a un precio mejor. Hay muchos materiales que están a la espera de ser descubiertos. Ese es el motivo de esta intervención. Adelante. En Colombia, los mapas genéticos relacionados con la calidad han mostrado que depende del departamento, del área específica e incluso a nivel de fincas específicas, hay una gran oportunidad para seleccionar perfiles distintivos de sabor. ¿Verdad? Esa es una oportunidad que se presenta también en el resto de los países y obviamente hay mucho material que está a la espera de ser descubierto. Adelante. Siguiente. Next. Next. Hay variedades que ya hace más de 10 años fueron ampliamente publicitadas, como este material Fortunato anterior, como este material Fortunato que incluso fue publicado en el New York Times. Son variedades que obviamente no solamente se desarrollan porque tienen perfiles específicos, condiciones específicas, pero también se publicitan en forma adecuada. Esto obviamente es el link que establece las relaciones adecuadas entre los productores y los consumidores. Entonces sí hay que trabajar también las gallinas, no basta con que pongan los huevos, decimos que hay que cacarear los huevos que se ponen. Y eso es muy importante en el mundo actual de un mercado que es tan demandante de información. Next. Siguiente.
Ya Heirloom ha hecho una gran labor identificando sitios específicos, agricultores específicos, incluso cooperativas que producen materiales notables en términos de calidad, que ya están siendo rescatados, que dentro del plan es poner en asocio a esos agricultores, a esos materiales con un consumidor final. Esta es una labor que continúa todos los días y es necesario emprenderla para el rescate de todas estas variedades, algunas de ellas de tipo ancestral. Adelante. Mi mensaje final es realmente que esta es solamente la punta de un iceberg en donde algunas variedades ya han sido identificadas. Esta punta de iceberg permite o ha permitido la selección y el uso de variedades, de algunas variedades. Sin embargo, es obvio que hay muchas variedades que quedan todavía en el camino por ser descubiertas. Mi mensaje final es, bueno, usted quizás en su finca, si es un agricultor, tenga variedades que en el futuro sean conocidos como variedades también heirloom. Eh, Mi mensaje final, lo repito, es que quizás a nivel de su finca usted tenga materiales notables que en el futuro van a convertirse en variedades conocidas por el resto del mundo a través de la iniciativa de Heirloom. Muchas gracias y con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias, Wilber, por la presentación y por compartirnos esta valiosa información. Ahora que hemos escuchado sobre la perspectiva de la industria y la genética del cacao, vamos a escuchar del ingeniero Diego Saquicela. Él nos va a comentar sobre la identificación y preservación del cacao ancestral en campo, las oportunidades y desafíos. Diego Saquicela es ingeniero en ciencias agropecuarias con un magíster en agroforestería y agricultura sostenible. Durante 5 años trabajó en el Instituto de Investigaciones Agronómicas del Ecuador, INIAP, como parte del equipo de mejoramiento genético del cacao y la selección de nuevas variedades. También ha trabajado en manejo sanitario de cacao y tecnificación del cultivo de macambo, Teobrama bicolor. Ahora es productor de cacao sostenible y está combinando esta actividad con consultorías en sistemas agroforestales con cacao. Adelante, Diego. Muchas gracias. Hola, hola con todos. Un gusto saludarles a todos los que nos están viendo. Yo les voy a contar la experiencia de seleccionar un grupo de variedades Heirloom en una asociación. Vamos a usar todo el conocimiento y todas las ideas que nos han dado, nos han compartido Wilbert y John, y vamos a irlo asentando eso hacia lo que se realiza en campo. Siguiente, por favor. Primero expliquemos qué es Asoane. Asoane, se pasó una. Asoane es una asociación de productores eh, agricultores, Asociación Nueva Esperanza. Más o menos tiene 20 años de existencia y realizan algunas actividades en lo social, tienen contactos con otras asociaciones, realizan intercambios solidarios, tienen énfasis en conservación ecológica porque realizan sobre todo unas actividades con respecto al agroturismo, realizan observación de aves y entre todas esas actividades también se destaca el cultivo de cacao. Están ubicados en una zona húmeda, más o menos entre 200 250 metros sobre el nivel del mar, en prácticamente cercanos a la línea ecuatorial. Siguiente, por favor. Siguiente, esa de ahí. Correcto. Este proyecto, antes de nada, una advertencia, no es un modelo a seguir, es solamente un ejemplo. Si usted es dueño de una finca, dueño de o parte de una asociación, no lo piense tomar como un modelo a seguir porque cada caso va a ser diferente y cada caso necesita su respectiva adaptación.
Y otra cosa que cabe mencionar es que en este proyecto se trabaja con un enfoque hacia injertos. ¿Por qué injertos? Ya lo mencionó un poco Wilber. Tiene sus ventajas y desventajas, pero básicamente estamos trabajando sobre la idea de que el injerto nos facilita el manejo y se conserva genotipos a largo plazo, mientras que por semillas el genotipo en la siguiente generación ya se va a cruzar. Eso es importante en Ecuador, dada la alta presencia de CCN. Siguiente. Aquí tenemos un mapa de la ubicación de las fincas. Están las fincas distribuidas a lo largo de un cantón. En en varias partes se concentran y podemos ver también la ubicación dentro del mapa de Ecuador, que están en la parte superior izquierda. Siguiente, por favor. Aquí vamos a concentrarnos ya en todo lo que hemos hablado. Vamos a tener estos objetivos. Estamos trabajando todavía en el proyecto y el objetivo es seleccionar un grupo de variedades con criterios agronómicos, genéticos y organolépticos. Esto es clave. Lo agronómico se combina con lo genético y a la vez con lo organoléptico. Esa selección y tiene como fin establecer un lote experimental y un jardín clonal de injertos de las variedades seleccionadas. Siguiente. Dado que el proyecto es un pelín complejo, voy a tratar de mostrarles el cronograma y a explicar cómo se fue trabajando esta parte. Eh, Tenemos, en resumen, les hago un resumen y luego lo detallo. Primero tenemos una selección participativa en la que se cuenta con el conocimiento de los agricultores. Trabajamos sobre 85 árboles en 20 fincas. Luego se hace algunas evaluaciones, se hace una primera selección, se reduce esos 85 a 23. Luego se hace más trabajo, se reduce esos árboles a 9 y son los que llegan a estar injertados en un lote experimental y jardín clonal. ¿Cómo hicimos este proceso? Primero, la selección participativa consiste en aprovechar el conocimiento del agricultor. El agricultor sabe, y muchas veces saben mucho más las mujeres, porque son las que hacen ese trabajo más que los hombres, saben ellas, sobre todo, qué árbol es el más productivo, qué árbol es el más sano, en donde cuando están cosechando van y se tardan más en realizar la cosecha, porque ahí hay más producción. Entonces, se les pide que en cada finca vayan identificando cuáles son esos árboles. Ellas o ellos nos dicen, este es el árbol y este otro también, y se seleccionan 3, 4, 7, 5, dependiendo de su criterio, y se los marca para las posteriores evaluaciones. Entonces, eso se hizo en el mes inicial, el momento de arrancar el proyecto. Una vez marcado, se hizo sobre ellos una evaluación agronómica. La evaluación agronómica consiste en contar mazorcas. Contamos mazorcas sanas y enfermas, diferenciándolas por grandes y pequeñas, para más o menos estimar una evolución de la producción en los árboles. No hicimos más que conteos de mazorcas en la evaluación agronómica. Esto se hizo trimestralmente. Una mazorca grande es una que tiene más de 3 meses, una mazorca pequeña es aquella que tiene menos de 3 meses. Normalmente una mazorca se cosecha a los 6 meses, más o menos aproximadamente, ¿no? Entonces, con esa evaluación agronómica se genera un grupo de datos y con esos datos, al sexto mes se hizo una primera selección. Esta selección nos arrojó ya solamente 23 árboles. ¿Cómo hicimos la primera selección? Bueno, pues de todos los datos que están ahí en una hojita de cálculo, escogemos aquellos que tienen menos cantidad de mazorcas enfermas en porcentaje y más cantidad de mazorcas sanas. Entonces se hace una hojita, se hace el cálculo y seleccionamos a los 23 mejores. Pudieron ser más, pudieron ser menos, nosotros nos quedamos con los 23. Sobre esos 23 ya es más fácil avanzar con los siguientes pasos, porque, por ejemplo, ahí tenemos el muestreo genético para el análisis genético y el muestreo para el análisis organoléptico. No es muy factible hacer un muestreo organoléptico para análisis organoléptico porque eso es tomar una muestra de cacao, de granos de cacao.
Y si es un árbol poco productivo, no me va a servir. Entonces voy a estar intentando hacerlo sin ningún éxito, porque no va a haber producción. Entonces solamente me concentro en los más productivos y funciona el proceso. Entonces, el muestreo genético consiste en tomar muestras de hojas y enviarlas a un laboratorio para que me dé un resultado de un análisis que se llama el Ancestry Composition o un análisis de ascendencia en español, ¿no? Que nos define cómo es el genotipo de ese individuo, de ese árbol, con respecto a los 10 grupos o los 10 clústeres que nos mencionaba Wilbert de la publicación de Montamayor. Ese grupo, ese reporte nos sirve para entender cómo está la genética de cada árbol. Luego vamos a ver una imagen de esto. Y el muestreo organoléptico consiste en tomar la muestra de cacao de cada árbol por separado, fermentarla por separado, secarla por separado y enviarla a sí mismo por separado a que un panel de catadores realice su evaluación y nos devuelva un reporte. Eso se hizo en el sexto mes con la información obtenida. Con toda esa información y como los análisis toman su tiempo, en el noveno mes ya pudimos hacer la segunda selección de los 23 árboles y ya juntando la información agronómica, la información genética y la información organoléptica a la vez, seleccionamos ya no de los 23, ya no todos, sino solamente 9, escogiendo por alguna razón o descartando por alguna razón. Al sexto mes ya debimos haber sembrado patrones para los injertos que se realizaron en el noveno mes, al momento de hacer ya la segunda selección. Y al final, obviamente ya llevamos los injertos a campo, conforme los vamos a detallar luego. Aquí estamos trabajando con un injerto de púa lateral y por ende, requiere este proceso de 3 meses de patrón a injerto y de injerto a campo otros 3 meses. Eso puede variar mucho dependiendo del injerto y dependiendo de la técnica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí vamos a ver ahora unos resultados sobre el proceso y luego sobre lo actual, sobre el estado del experimento. Siguiente, por favor. Este es el análisis de la composición ancestral, el Ancestry Composition. Estos datos se los puede leer de esta manera. Cada barra es el resultado de un árbol. Debajo tenemos el código de cada árbol y cada color representa la proporción con la que está presente cada uno de los 10 grupos descritos por Montamayor. Si nos fijamos, por ejemplo, en el primero que está el B1, primero a la izquierda, tiene verde y tiene color naranja. Eso implica que es Iquitos y amelonado, perdón, Iquitos y Contamana, lo que predomina en este individuo. Hay algunos que tienen mucho nacional, por ejemplo, el tercero, el D3, que tiene más del 75% de sangre nacional y el resto tiene un buen porcentaje de Iquitos y el resto son trazas de otros grupos y así sucesivamente. Esta es una población típica de lo que se encuentra en una finca. Hay presencia de nacional predominante. El nacional es un grupo que evolucionó en la costa ecuatoriana, especialmente, y en presencia también de amelonado y de iquitos. Esos son los 3 grupos más importantes que se encuentran presentes. Al final, como para complementar lo que ha venido hablando tanto John como Wilbert sobre el CCN 51 en Ecuador, podemos ver que el CCN 51 es la última barra. Esos son datos ya de la literatura científica. Ese no tiene nada que ver con nacional, no tiene nada que ver con la población típica del Ecuador y por eso es que en una finca habitual con vecinos que tengan CCN, es fácil que se den cruzamientos, polinizaciones cruzadas que generen una, una existencia, una introgresión de la genética CCN en la descendencia de todas las fincas. Por eso la importancia de trabajar sobre injertos
para fijar esas características. Siguiente, por favor. Este es un reporte del análisis organoléptico. El panel estuvo compuesto por 3 personas, pero aquí muestro solo uno. Esto, el catador nos muestra un reporte textual en palabras y otro reporte numérico. Ese número viene de una hoja de cálculo bastante compleja, pero aquí se destaca, por ejemplo, el C14, que tiene 9, la calificación más alta del grupo. Y nos dice, bueno, que le impresionó porque lo describe como que es algo realmente bueno, realmente valioso. Hay otros calificaciones de 8 o de 7 que ya tienen peor valoración. Siguiente, por favor. Vamos a ver los datos agronómicos. Aquí no vamos a hacer ninguna interpretación mayor, solamente les muestro cómo son. Tenemos el código y cuántas mazorcas sanas se realizaron en todos los, se anotaron en todos los conteos, cuántas enfermas, tanto grandes como pequeñas, los totales y el porcentaje de enfermas del total de mazorcas de la planta. Siguiente, por favor. Con toda esa información, lo que hacemos es un análisis, juntar esa información, ponerla junta y eh, analizar cuáles son y por qué escoger alguno y por qué descartar alguno. Entonces, aquí, por ejemplo, algo parecido al análisis sería, bueno, el C14 tiene sobre él, es el que tiene 9%, 9 de valoración del catador, y sobre él está la barra que describe su genética. Tiene una genética nacional y amelonado. Y bueno, pues eso a mí como técnico, como seleccionador, me interesa. Me parece algo notable, algo bonito de observar luego como injerto. Me genera mucha expectativa. Luego veo los datos agronómicos, también me interesan y los selecciono. Ese es el proceso en breves palabras. Siguiente. Este es el aspecto de alguno de los frutos. Quienes están habituados a hacer, ya se pasó una, quienes están habituados a hacer un análisis más morfológico de las mazorcas o de las plantas, aquí pueden tener una idea de cómo son las mazorcas sobre las cuales estamos trabajando. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora el croquis del experimento. Quienes están en la onda de lo estadístico, agronómico y estadístico, me pueden seguir aquí que esto es un diseño de bloques completos al azar. Es un diseño de un experimento con toda la rigurosidad. Tenemos 10 plantas por cada unidad experimental, 4 repeticiones y 12 tratamientos. Los 9 tratamientos que provienen de la selección, más 3 controles, que son las variedades comerciales que predominan actualmente en el país, en Ecuador. Siguiente, por favor. Vamos a ver unos resultados de este experimento. Aquí tenemos una foto, tenemos el estado actual. Cada planta tiene su respectiva etiqueta porque es un experimento con rigor científico. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver unos resultados. Les pido que tengamos más que ver los números, veamos las tendencias. Los 800, 801, ETP 800 y 801 son variedades comerciales, inclusive está aquí el CCN. Y aquí nuevamente les pido que me estaban poniendo atención, el C14 era el que estaba con el valor 9. Aquí está como, al menos numéricamente, como el más destacado de las variedades seleccionadas del proyecto. Hay algunas que también tienen interés, A14, A18, F14 inclusive, y este análisis está en proceso. Este proyecto todavía no ha terminado y esperamos con los datos de este año tener una información más compleja, más completa. Siguiente, por favor. Tenemos luego un análisis o un reporte de las mazorcas sanas y enfermas. Aquí se destaca el F14, tiene más mazorcas, pero son más pequeñas, perdón. Eso quiere decir que no tienen un buen índice de mazorca. Pero bueno, hay que observarlo, hay que valorarlo de una mejor manera. Siguiente, por favor. Y aquí las expectativas. Bueno, tenemos que multiplicar estas variedades. De aquí no vamos a trabajar quizás con todas las 9, algunas las descartamos.
y vamos a tratar de promover su uso en lotes policlonales, porque como mencionaban, entre las desventajas está la pérdida de diversidad. Se pierde diversidad al hacer injertos. Por ende, necesitamos de alguna forma restablecer esa diversidad y nuestra propuesta es sembrar varias variedades a la vez en el mismo lote. No tener esas variedades como son las típicas de Ecuador, que son unas 10, 15, 20 hectáreas de solo una variedad, de solo CCN, sino más bien promover la mezcla de variedades que tienen muchas ventajas ecológicas y también de manejo. También hay que diseñar estrategias de manejo adaptadas a las fincas. La tecnología de las fincas tiene que adaptarse. También necesitamos contar la historia, lo que decía Wilber, de que la gallina no solo debe poner huevos, sino también cacarear. Aquí tenemos que aprovechar la marca, tenemos que contar la historia que hay detrás para que esa historia llegue a la gente y se pueda transformar en ingresos para los productores. Y también esto tiene un fin de registrar las variedades en el Servicio de Derechos Intelectuales del Ecuador como parte de la propiedad intelectual de la asociación. Y bueno, eso sería mi presentación. Siguiente, por favor. Me dio mucho gusto haber contado con ustedes y con esta historia. Aprovechando que hay un poco de tiempo, les comento que una de las cosas o uno de los aprendizajes más importantes que se ha tenido en este proyecto es que se puede llevar a cabo un proyecto de este tipo en un año, como ustedes ven, y esto es una diferencia muy importante con respecto a lo que se hace tradicionalmente en una estación experimental. Los 801 en Ecuador han sido generados en procesos de 15 años al menos, mientras que acá tenemos un proyecto que nos genera algo en un año que no tiene la potencia del INEAP, hacerlo en algo tan productivo, pero que en cambio nos aporta corto tiempo y una exploración amplia y diversa de la genética de las fincas. Gracias, Diego. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, gracias. Estoy con mala señal, parece. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por compartir tu experiencia en el desarrollo y aplicación de uno de los proyectos de Heirloom Cacao en campo, en origen, en este caso en Ecuador. Pues como hemos podido percibir, es un trabajo que requiere de mucha dedicación, el involucramiento de diferentes expertos y también entidades. En un pequeño resumen, vemos que la información presentada por nuestros colegas, existe una gran producción de cacao a nivel mundial. Sin embargo, la producción de cacao fino tiene una producción limitada. Por el otro lado también vemos que a nivel mundial notamos que las empresas están más preocupadas por hacer del chocolate una industria sustentable económica, social y ambientalmente. Siendo así, consideramos que es muy importante y necesario contar con instituciones como Heirloom Cacao Preservation, que nace con la misión de identificar
y preservar estas variedades de cacao especiales o únicas. Es por eso la razón de que estamos aquí con este webinar, con el objetivo de poder reflexionar la importancia y el por qué tenemos que preservar estas variedades. Y también por el otro lado de aprender sobre el trabajo que Heirloom Cacao Preservation, con todo el apoyo de diferentes instituciones, adicional al apoyo de diferentes expertos, ha venido realizando durante estos años. Entonces, ahora yo les voy a presentar sobre qué es Heirloom Cacao Preservation, cómo trabaja en origen, cuáles son los designatarios de Heirloom al momento, y también en el caso de que estén interesados, y estamos seguros que hay muchos productores a nivel mundial que tienen cacaos con diferentes sabores exquisitos, ¿cómo pueden ustedes hacer su misión o enviar muestras a Heirloom Cacao para que pasen a través del proceso de análisis y se pueda identificar si puede llamarse un cacao ancestral? Por favor, me ayudan con la presentación. El siguiente slide, por favor. Gracias. Entonces, como les comenté, la misión de Heirloom Cacao Preservation es descubrir, identificar y preservar variedades ancestrales de cacao de fino sabor para la conservación de la diversidad biológica y el empoderamiento de las comunidades agrícolas. Nos ha mostrado aquí un claro ejemplo, Diego, en campo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Cómo descubrimos? Heirloom Cacao Preservation lucha por preservar los sabores diversos o los sabores especiales, y también por evitar la extinción de la diversidad del cacao y los ecosistemas donde crece y se cosecha. En el momento, con Heirloom Cacao Preservation, estamos en el proceso de realizar una revisión de las exploraciones de cacao y los movimientos de germoplasma para identificar lugares para futuras expediciones y consolidar la información actual, la información existente sobre el descubrimiento y lo que se ha encontrado actualmente en campo, en los lugares donde hemos identificado cacaos ancestrales. De esto escuchamos también un poco en la presentación de Wilmer. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que descubrimos, ahora identificamos, y una vez que se identifica, entonces, ¿cómo es que Heirloom recibe, o cómo es que también los interesados en enviar muestras pueden ir a través del proceso? Entonces, una vez que HCP recibe la solicitud y las muestras de cacao, estas muestras son enviadas al laboratorio de GITAR. El GITAR procesa las muestras de una forma uniforme y las envía al panel de catadores. El panel de catadores es un grupo de 9 expertos en catación internacionalmente, quienes analizan estas muestras y consideran si es que el sabor que se ha identificado en estas muestras puede ser considerado un sabor o un cacao ancestral. Después de eso, se envía a un análisis genético en el USDA-ARS y se realiza una visita en campo a los productores de cacao para tomar, en este caso, los datos que se requieren. La siguiente, por favor. Al momento, Heirloom Cacao tiene 17 designados. Tenemos que actualizar esta diapositiva, pero tenemos 17 designados en 11 países alrededor del mundo. La siguiente, por favor.
Ok, aquí podemos ver, tenemos 17 designados y alrededor de 3.080 agricultores en 11 países en el mundo, 4 continentes. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. ¿Y cómo trabajamos nosotros con nuestros agricultores, con quién en este caso puede ser un agricultor, puede ser una organización o a quien se le haya dado la designación? Pues nosotros trabajamos en campo con ellos, como hemos podido ver el caso de Diego. Entonces, básicamente se establecen viveros y jardines clonales brindando asistencia técnica en todos los niveles del proceso de producción, ampliando su producción para establecer la viabilidad comercial y también apoyándolos en la preservación de su cacao ancestral para los productores actuales y obviamente las futuras generaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, hablemos de cuáles son los beneficios en este caso de los designados. Uno de los beneficios definitivamente es del aumento en el valor y la demanda de su cacao. Por otro lado, también HCP apoya a establecer su credibilidad y generar publicidad y conciencia sobre el cacao ancestral. También se realiza un análisis genético completo y el análisis del sabor del panel de catadores que hemos mencionado. Adicional a esto, el productor va a estar en contacto con una red especializada de expertos técnicos de toda la cadena de valor y también tiene acceso a las conexiones de la industria y contactos en este caso que HCP puede brindar. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, para Heirloom Cacao Preservation es muy importante la conservación de la biodiversidad. Las variedades ancestrales de cacao de fino sabor que crecen con prácticas agrícolas tradicionales y cobertura de sombra. La mayor parte de la producción de cacao ancestral se produce en áreas de alta biodiversidad y crece en armonía con otros cultivos y mantiene la diversidad biológica, sin dejar de ser una importante fuente de ingresos para pequeños agricultores. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, ¿cómo aplicamos? ¿Cómo los interesados pueden enviar su aplicación? En este caso, tienen que visitar nuestra página web www.heirloomcacao.org, Review of Cacao. Entonces, aquí pueden hacer la aplicación. Va a recibir la aplicación Ann Zazek, quien es nuestra directora ejecutiva. Es la aplicación, vi que existe una pregunta de cuánto cuesta. La aplicación es gratuita, entonces cualquier interesado puede realizar la aplicación a ningún costo. La siguiente, por favor. Como he mencionado anteriormente, ANSASEC recibirá la información. Aquí está el correo de Ann y también nuestra página web. Bueno, esa es la presentación. Con mucho gusto vamos a tomar preguntas de los participantes. En este caso, realmente quiero darles las gracias antes de nada a nuestros panelistas por haber trabajado en la presentación, también por habernos apoyado en esta iniciativa de poder presentar la importancia de la preservación del cacao ancestral y por habernos igualmente apoyado hasta este momento. Y ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Un momento, por favor. Jessica, tenemos las preguntas. Sí. Buenas tardes con todos. Benny nos comenta que ¿qué costo tiene la evaluación de muestras en la iniciativa Heirloom?
Sí, el costo es cero. Como he comentado, es una iniciativa que pueden hacer el registro en la página web y no tiene ningún costo la sumisión. Mm. Jessie Blim nos comenta que ella está trabajando con cacao blanco, el cual es completamente resistente a la monilla, y que ella también tiene cacaos en producción en Esmeraldas que dan un sabor de chocolate extraordinario. Creo que puedo comentar algo sobre eso. Gracias. Sí, hay mucha diversidad y hay algunos cacaos que tienen cierto comportamiento de resistencia. Y a veces pasa que hay un cacao que tiene una de esas características, pero no necesariamente es muy productivo. Entonces, ese cacao es muy importante para la industria en general. Ese es el futuro, porque se puede utilizar para hacer cruzamientos, para estudiarlo, para interpretar en dónde está la genética de resistencia y para ver si es posible copiar o tener esa resistencia en otras plantas, en variedades que puedan ser productivas. Por otro lado, puede haber variedades muy productivas, pero que sean susceptibles a enfermedades. Entonces, ese tipo de variedades merece ser conservada. La industria las requiere. eh, Tal vez no son muy conscientes todos los miembros de la industria o todos los miembros de la cadena, pero eso es importante. Yo quería ampliar la respuesta diciendo lo siguiente. Primero, que Esmeraldas es probablemente el único sitio que históricamente tuvo los materiales criollos en su forma original. Hay reportes muy antiguos diciendo que estas variedades ya se encontraban desde épocas muy anteriores. Es un material muy interesante que debería ser puesto en colección tan pronto sea posible y esa es la recomendación primera que yo haría, que los pongan en colección y que obviamente contacten a las entidades de Heirloom para empezar tal vez su evaluación, si ellos estuvieran de acuerdo. El otro aspecto también importante es el siguiente. En cuanto a la resistencia, muchas veces hay que ser precavido, ¿verdad? Y hacer los análisis iniciales, incluso in situ, asociados con se pueden aplicar directamente en el árbol. Así que si no es una zona donde no existe la monilla, definitivamente se podrían llevar a cabo las investigaciones in situ y así ir conociendo cuáles son las características de ese material. A continuación nos comenta Gary Guitar que muchas grandes marcas famosas tuvieron éxito por su sabor exclusivo, utilizando un cacao de fino sabor. La competencia de precios los ha obligado a cambiar. Es por eso que se ve un cambio tan grande con respecto al uso de cacao de fino sabor, tanto para la industria como para los agricultores, lo que ha proporcionado una tormenta perfecta para la proliferación de la degradación incremental de casi todo el cacao y no solo del sabor fino. Nos comenta que el gusto tiene sabor, tiene valor. Quiero comentar con respecto a esto que nos está indicando Guitar. Eh, Básicamente yo pienso que también hay una competencia entre los gustos de los consumidores y la demanda del producto que ellos están recibiendo. Definitivamente los chocolates azucarados con mucha leche necesitan que sepan a chocolate. Y en ese sentido, las variedades o la variedad amelonada, ¿verdad? Que es el que predomina en el mundo, ofrece esa característica. Yo creo que parte de la estrategia que ya están realizando algunas empresas es poner al conocimiento de muchas de estas personas que existen otras variantes que van a hacer que la experiencia con cacao
sea una experiencia muy agradable descubriendo diferentes sabores, ¿verdad? Diferentes aromas, ¿verdad? Que en este momento muchos de ellos tal vez no han llegado a tener contacto. Entonces sí, también hay una competencia por los gustos predominantes en el mundo, debido a la ignorancia de los grandes sabores y aromas que ofrecen los nuevos tipos de cacao. Gracias, Wilber. Para añadir, creo que el punto de Gary es, y como tú sabes, Wilber, los ciclos de cacao y del mercado a veces andan por los 20 años, son ciclos largos, pero el mercado ha estado cambiando, esos cambios de mercado, de gustos, de competencia, de concentración de producción y procesamiento, fue una tendencia de los 70, 80, 90. Ahora, en los 2000 y 2010 en adelante, ha ido fragmentando de nuevo, abriendo nuevas oportunidades para chocolateros, para productores, de distinguirse con cacaos oscuros, chocolates oscuros de diferentes orígenes. Pero hago la llamada a los participantes y eso del tema de cacao ancestral, heirloom, aún desde el cacao realmente único, donde puede haber esos altos valores. El cacao muy común, aún bien tratado, puede tener mejor precio, sin duda. Pero el cacao muy distinto, único, ancestral, es donde hay más oportunidad para los productores en términos de mercados nichos y super nichos de alto valor. Y yo estoy hablando de la parte comercial, ¿no? Del lado del chocolatero. Pero a Guitar también nos interesa mucho la diversidad genética en el cacao, en el mundo, en el medio ambiente, comparado a esta concentración y ámbito angosto de genética. Entonces, hay muchas razones y de la importancia de heirloom y estamos por eso, estamos abiertos a suministro de muestras y esta interacción con América Latina que ha sido tan rico en estos meses. Y también agradezco a Heirloom Preservation Fund por las iniciativas que han tenido en el área de exploración y impulsándose en forma directa en América Latina. Gracias. Continuando con los comentarios, Rosa Leiva nos saluda desde Honduras y nos comenta que especialmente en la zona de Mosquita hay variedades criollas de cacao fino, de las cuales ella tiene 2 variedades rescatadas y que a su vez uno de sus amigos tiene cacao criollo igual que es encontrado en las montañas vírgenes de la zona, a los cuales faltan analizar. Bueno, al igual que comenté anteriormente, yo creo que lo más importante es resguardar esos materiales, multiplicarlos para asegurarse que si se pierde el árbol original van a haber otros árboles protegiendo la variedad. Tratar de ponerlos en colecciones, porque las colecciones internacionales y las nacionales tienen la grandísima ventaja que a través del tiempo son más durables. Hay veces las iniciativas del agricultor dependen de muchos factores, entonces yo creo que sí, asegurar ese material es muy importante. Y las vías para accesar a Heirloom ya fueron suministradas, van a quedar aquí grabadas y cualquiera puede tener también acceso a través de la página de la institución. Muchas gracias, Wilbert. Bueno, realmente agradezco a todos por esta interesante charla y simplemente me gustaría complementar lo que cada uno de ustedes ha venido diciendo. En este caso, nosotros como Conexión Chocolate también queremos comentar, estamos muy interesados en la preservación del cacao fino. Es una de las razones por las que actualmente nosotros producimos
single origin o single terroir. En este caso tratamos de mantener y desarrollar el perfil del sabor de las diferentes zonas de cacao con las que trabajando únicamente con cacao nacional. Entonces hemos podido ver y hemos podido identificar que realmente es una maravilla, es un arco iris de sabores lo que se puede encontrar en un mismo país, en zonas a 3 o 4 horas de distancia, una misma variedad de cacao. Y bueno, es muy interesante y por eso es que realmente nosotros estamos aquí también apoyando la iniciativa de Heirloom. Y bueno, queremos que esto se replique a más países donde sabemos que hay muchos perfiles, muchos cacaos que realmente podrían llegar a tener esta denominación Heirloom. Entonces, antes de despedirnos, quiero nuevamente agradecer a los panelistas. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por todo el trabajo, muchísimas gracias por su expertise y por compartir con cada uno de nosotros. A los panelistas esperamos que esta información haya sido una información valiosa para ustedes y recuerden que pueden hacer la suscripción en nuestra página web. La suscripción es gratis. Por el otro lado, este webinar va a ser subido al canal de YouTube y las preguntas que no se respondieron en el día de hoy también se van a compartir a través de nuestros correos electrónicos, los correos electrónicos de Heirloom en este caso, y también les invitamos a que se suscriban al newsletter de Heirloom Cacao Preservation porque también por ahí se van a enviar las respuestas sobre esto. Entonces, sin más, realmente agradecemos nuevamente a Heirloom Cacao Preservation y a todos ustedes y muchísimas gracias.